En este tiempo, bueno, quiero hablar un poco más sobre lo que estábamos hablando ayer. Estábamos hablando de conexiones. Nosotros vamos por esta vida, por este camino, y siempre estamos conectándonos con algo o con alguien. Ese algo o ese alguien siempre va a representar o la parte celestial, la parte espiritual que nosotros estamos buscando, o puede ser que nos encontremos personas y al no discernir qué es lo que esas personas representan, lo que ellos hacen, nos podríamos conectar con la parte del mundo, la parte de la codicia, de la avaricia y de todas estas cosas. Por eso es que es importante que nosotros siempre sepamos con qué nos estamos relacionando, con qué nos estamos conectando, con quién nos estamos conectando. La Biblia dice que el que se une a una ramera, un cuerpo, una carne es con ella. Esa es la conexión que usa la Biblia para mostrarnos las dos partes, las dos caras de lo que nosotros podríamos estar viviendo. Pero dice que el que se une a Jesucristo, un espíritu es con él. Entonces, siempre deberíamos estar atentos a saber con qué nos estamos conectando. Dimos algunos ejemplos en el día de ayer y quisiera que, terminemos Juan capítulo 17, leamos solamente 22 y 23, que allí concluimos, para que continuemos, mi hermano. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Déjeme decirle algo más, ¿sí? Permítame, le digo algo. Usted como cristiano, porque no sé cuántos años hace que el Señor está tratando de hacerle entender a la colectividad de la iglesia y sobre todo a los ministros, a los que enseñamos, hermano, que el poder de la iglesia está en la unidad en Cristo, en la unidad en el Evangelio. Pero el problema del ser humano, la debilidad del ser humano, ha llevado a que el ministro trate de encontrar el apoyo en las personas y trate de que ellos se unan a él. Mire que ese es el peligro del liderazgo, ¿no? El peligro del liderazgo cuando se infiltró en la iglesia, cuando en la iglesia se enseñaba el liderazgo, lo que no se dieron cuenta es que el pensamiento del liderazgo es usar a muchas personas en beneficio de mi proyecto. Ese es el liderazgo. El líder es aquel que usa muchas personas para alcanzar su meta. Lidera, enseña, muestra su sueño, motiva a otros para que lo apoyen a él. Y él va delante de todos. Los de atrás lo van empujando. Cuando él llega a donde quería llegar, él ni se acuerda cuántos quedaron en el camino. Cuántos por esforzarse en ayudarle a él a llegar a donde llegó, se quedaron en el camino, sin hogar, sin familia, sin economía. Otros se murieron. Y la Biblia no habla de liderazgo, no. La Biblia habla de un Dios que es padre y que como padre siempre va cuidando de sus hijos, mirando que no le falte ninguno, que ninguno se quede rezagado, que el que se enferme sea sano, que el que se cayó se levante, fortaleciendo al débil. Eso es otra cosa, eso es otro pensamiento. Entonces, cuando el Señor Jesús, en esta oración que él hace, dice que la gloria que el Padre le dio a él, al Señor Jesús, él se la dio a la iglesia con un único propósito. Escúcheme, con un único propósito. Y es que fuéramos uno, usted y yo. Nos uniéramos en Cristo, en la palabra. Pero ¿qué vemos nosotros? A ver, ¿qué vemos nosotros? Que la persona que llega a tener credibilidad, lo primero que hace es atraer la atención de la gente hacia él y empezar a mostrar que nadie sabe lo que él sabe, que nadie tiene la revelación que él tiene y por último, un grupo de personas unidos solamente con una persona, desviados del Evangelio y no en la unidad con Cristo y su Evangelio, no, en la unidad con la doctrina personal de alguien.
Y eso es lo que ha fragmentado la iglesia. Hoy la iglesia está llena de islas. Bueno, yo diría de tribus, así como las tribus de Israel, llenas de pequeños grupos que dicen tener la razón ellos mismos, ellos solos. Nadie más tiene la razón, yo la tengo. Y mi líder, él sí tiene la razón. Él tiene un grado de revelación que nadie más lo tiene. No, hermano, eso ha destruido la iglesia. Decir cuántos patrones de pensamientos, cuántas ideas, escúcheme, hay en el mundo con relación a la misma Biblia, impresionante, impresionante. Yo estudié teología como hasta el año 2010. Tal vez en el año 2011 y 12 hice alguna otra cosa. Pero en ese tiempo, los profesores manejaban que habían más o menos 1.000.000, y eso que no creo que estuviera actualizado ese estudio, como 1.230.000 pensamientos diferentes, distintos a la verdad de la Biblia. Imagínense, eso regado por allá. ¿Cuánto riesgo podremos tener usted y yo caminando por ahí, escuchando a cualquier persona que de pronto dice, no, la Biblia dice así, pero es que yo recibí esta revelación? No, hermano, mire, la conexión tiene que ser con Jesucristo y su palabra, con nadie más. Otra vez, la conexión tiene que ser con Jesucristo y con su palabra. Hoy los judaizantes, hermanos, están distrayendo, están desviando la atención del cristiano, haciéndole creer una cantidad de cosas, diciéndole que hay que volver a la raíz, pretendiendo que ellos crean, que los cristianos creamos, que es que hay que volver a todas las cosas que Moisés mandó, a practicar todas las fiestas, todos los ritos, todo, absolutamente todo. Que nada ha pasado de moda, porque la palabra de Dios, la palabra del Señor es permanente y nada ha pasado. Mejor dicho, usted tiene que obedecer los 613 mandamientos, estatutos y ordenanzas, y aparte de eso los mandamientos pequeños del Señor Jesús. Tiene que cumplir todas las leyes, celebrar todas las fiestas. Cuando la Biblia no dice eso, hermano, el Nuevo Testamento, el Señor Jesús no dice eso. Pero ¿sabe qué busca toda esa cantidad de pensamientos? Dividir. Que ya el cristiano diga, no me es suficiente leer la Biblia, no me es suficiente leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ya yo sé algo mejor, yo entiendo algo más amplio, y se meten problemas. Sin hablar pues de los que se dicen superiores a nosotros porque no comen carne de cerdo, porque guardan el sábado, que no lo guardan, no es posible. Así como lo dice la Biblia, nadie ha podido guardar el sábado, jamás lo guardará. Pero se meten en problemas solamente por sentir que son superiores a usted y a mí. Y entonces, como no hay unidad, entonces, ¿dónde está la iglesia del Señor Jesús? ¿Dónde está el poder de la iglesia? Si no hay unidad, lea ese texto, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, para que haya una unidad en torno a Cristo. Una unidad en torno a su palabra, a sus mandamientos. Eso es. Y entonces alguien empieza a ondear por allá banderitas. Entonces empiezan a tocar el chofar, se ponen kipá. Y empiezan una cantidad de ritos y de cosas. Yo le hago una pregunta, no le voy a decir a nadie. No le cuente a nadie, pero yo le hago una pregunta. ¿Dónde en la Biblia aparece la tal estrella de David? Oiga, y eso ahora es una doctrina, ahora eso la sacan y el que tiene eso tiene la verdad y una cantidad de cosas más raras, hermano. Entonces la presencia de Dios no tiene que ver con lo que digamos, con lo que hablemos, no, tiene que ver con lo que nosotros somos, con lo que se refleja en usted y en mí. Porque la conexión adecuada, correcta con el Espíritu de Dios, esa conexión te hace una persona diferente, una persona que eres más que vencedora, que cualquier cosa que tengas que enfrentar la enfrentas en el Señor de la manera apropiada, correcta, en Cristo, y sales siempre victorioso. Claro, por eso hablar de la presencia del Señor es hablar de la conexión correcta. No nos conectamos con lo
con lo ilegal, con lo deshonesto, con aquello que tiene un viso de mentira, con aquello que acomoda la verdad de una manera conveniente para lograr lo que queremos. No, hermano, esa no es la conexión de reino. No es la conexión de reino el que gana dinero alterando productos, etiquetando productos, mintiendo sobre los productos. Eso no es conexión de reino. Eso se llama conexiones fraudulentas. Eso sí se llama. Pero la conexión de reino tiene que ser alineado con lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Entonces, le repito, pretender que la iglesia toda entienda esto, pero si al menos empezáramos los ministros, los que enseñamos, a entender este versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, conexiones de reino. Oiga, yo en ellos y tú en mí. Eso es lo perfecto, lo correcto, lo que deberíamos reconocer usted y yo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Ser perfectos en qué? ¿Cómo llegar a hacer eso? ¿Cómo ser perfectos en unidad? Hace muchos años escuché un ministro muy conocido en ese tiempo que tenía grandes cruzadas. Y él decía que era necesario que nosotros, los cristianos, tuviéramos una vida más cercana, una vida más, ¿cómo decirlo? Él tenía una palabra que no recuerdo ahora, eso que se hacen integraciones, él usaba esa palabra, una vida más integrada, donde los hermanos se visitaran unos a otros, donde se pasara tiempo los unos con los otros, porque había que buscar la unidad. ¿Y sabe que esa no es la unidad? Perdóneme, con todo y la fama que pudo tener ese gran doctor en ciencias, ese gran maestro, a mí la Biblia me dice que la unidad viene cuando usted y yo creemos en el mismo Jesucristo y le creemos solo a sus palabras. Ahí viene la unidad, ahí viene. Pero qué terrible, escúcheme, qué terrible es cuando dentro de una misma congregación unos hablan de una cosa, otros hablan de otra. Es que la mente del ser humano es tremenda y escuchan por allá, escuchan fantasías y entonces se pegan de eso, les gusta, les gusta. Imagínense, alguien que empiece a hablar, pongamos un ejemplo, que alguien aquí empezara a hablar es que yo tuve que llamar los guerreros de Dios para que me ayudaran, tuve que llamar y darle órdenes a los ángeles, ¿qué es eso? Eso es parte de una doctrina que va por fuera de la Biblia, porque aunque la Biblia habla de ángeles, aunque la Biblia dice que los ángeles son usados por Dios, no que nosotros tengamos autoridad para darle órdenes a ellos, Dios los usa como Él quiera, en beneficio suyo y beneficio mío, pero hay personas que tienen esa doctrina y en medio de una sana doctrina empiezan a regar un veneno, empiezan a regar un engaño, una mentira, a decir que no, que él tiene que llamar a ángeles y mandarles que desenvainen las espadas y espadas de fuego. Ha visto mucha película, me parece. Claro, claro, porque es que la Biblia no me habla de que yo tenga autoridad para darle órdenes a los ángeles. No, en ninguna parte. La Biblia dice que ellos son servidores suyos y míos, sí, pero que Dios sabrá a qué horas los usa, ¿o no? Dios sabrá a qué horas, y así. Otros entonces hablando de cosas extrañas, de cosas engañosas y que no, que porque le pareció, porque es que la fantasía de su mente lo lleva y eso es, en una misma congregación pueden haber 3, 4, 5, 6 doctrinas de la misma manera. ¿Dónde llegará la perfección? ¿Dónde? Si el Señor dice que la gloria Dios la compartió con la iglesia con el propósito de que seamos perfectos en unidad. Y esa unidad no se logra sino en torno a Cristo, en torno a su palabra. Que ninguno de nosotros le aumentemos o le quitemos a la palabra del Señor. Que respetemos lo que dice la palabra. Que no necesitemos ir más allá o quedarnos más acá. Siempre me acuerdo de ese texto, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6.
el versículo número 3. Léalo conmigo, dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hermano, pudiéramos entender todo lo que encierra este versículo. Está diciendo a los que van al Antiguo Testamento a rebuscar cosas por allá, está diciendo: no, espérese, usted está desubicado. Todos nosotros nos tenemos que conformar a lo que dice el Señor Jesucristo, nada más. Hola. Claro. Pastor, que la ley no está abolida. Sí, es cierto, no está abolida. Jesucristo es la ley, fue el único que supo interpretarla y el único que pudo cumplirla. Y a Él le plació establecer mandamientos muy pequeños para usted y para mí. A Él le plació decir: mire, solo esto es necesario. Y hay personas que no se conforman, hay personas que andan rebuscando por allá qué hay que hacer, qué no hay que hacer, que mire, que vea, que es que en Levítico, que es que… Espérese. El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que no es conforme a la ley de Moisés, sino conforme a la piedad de Cristo, ¿qué pasa? Versículo 4, está envanecido, nada sabe, ignora, ¿no? Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire, hermano, que es impresionante. La vida cristiana es muy hermosa, pero es impresionante escuchar personas tan desubicadas, pero tan desubicadas. Personas que dicen que tienen comunión con Dios, pero que odian, aborrecen. No hace mucho, una mujer llena de amargura diciendo que el Espíritu Santo, llena de amargura. No debería ni siquiera de pronunciar ese nombre, hermano. No. ¿Qué comunión puede tener una persona llena de amargura, que odia, que le dice a una persona: no me hable? Pero está diciendo el Espíritu de Dios. Y es tan capaz de decir: usted no me diga nada, que me basta con el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Por eso yo tengo un estudio que se llama De la amargura y otros demonios. Ay, hermano, eso a mí me pegó una juetera. Claro, porque yo estaba lleno de amargura y una cantidad de demonios, hermano, estaban gobernando mi vida. Y eso es mentira, hermano, eso es mentira, que alguien pueda tener comunión con Dios en medio de lo que está diciendo la palabra: envidia, celos, pleitos, contiendas, enemistades. Eso es mentira, eso no es verdad. No hay comunión allí, no hay una conexión de reino. La persona no está conectada con el reino de los cielos, está conectada con su amargura, con su alma afligida, afectada, influenciada por demonios. Eso sí. Y una persona así jamás podrá buscar la unidad en Cristo. No, porque una persona así siempre quiere saber más que los demás para callar a los demás. Lo más terrible es un cristiano herido, un cristiano lastimado en su alma, porque lo primero que produce un alma lastimada en un cristiano es orgullo. Orgullo. Quiere sentirse mejor que los demás, quiere saber más que los demás, ser más santo que los demás, y si no puede, al menos aparenta ser más santo que los demás. Y el Señor, hermano, está diciendo: el que no se conforma a lo que el Señor Jesucristo dice está desconectado de la presencia de Dios, no tiene comunión con el Señor, no tiene una conexión con la palabra, con la verdad, no la tiene, está envanecido. Vuélvalo a leer. ¿Qué pasa con aquel que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que no es conforme a la ley de Moisés, sino conforme a la piedad de Cristo? ¿Qué pasa? Está envanecido, dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No tienen la verdad porque no están conectados con el dueño de la verdad, que es Jesucristo. No.
Y a veces, hermanos, son las personas que más duro hablan, son las personas que quieren dejar callado a los demás. Blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Muy importante, hermano, cuando nosotros podemos entender que la presencia de Dios en nosotros, en usted y en mí, nos lleva a establecer conexiones de reino, no conexiones de la carne, no conexiones de avaricia, de codicia, no. Conexiones de reino, del reino de los cielos. ¿Lo está entendiendo? Primera carta a los Corintios 12:13. Dios mismo estableció esa unidad. Dios mismo estableció esa conexión. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 13. Mire que lo único que necesita la iglesia, usted y yo, la congregación, los hijos y las hijas de Dios, es dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Es creerle a la verdad de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es lo que por confusión muchas personas no han entendido. Que el día que nacimos de nuevo también fuimos bautizados por el Espíritu o en el Espíritu. Por el Espíritu o en el Espíritu fuimos bautizados. Eso fue inmediatamente, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Observe lo que la Biblia dice, todos, no se quedó ninguno por fuera. No sé de dónde nace ese pensamiento de que usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé eso? ¿Habla en lenguas? Pablo dice que no todo el mundo va a hablar en lenguas. Entonces el que no habla en lenguas no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Le doy una mala noticia. Si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ni cristiano es, porque no ha nacido de nuevo. Pero Dios, que hace todas las cosas perfectas, ¿cómo las hace el Señor? Perfectas. Entonces nos incluyó a todos. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Se está consciente de eso? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Medite en esto entonces, mi hermano, mi hermana. ¿Cuál es la desventaja entre unos y otros? ¿Cuál es la ventaja entre unos cristianos y otros? A ver, ¿cuál? ¿Qué tengo yo de más porque recibí este compromiso, esta responsabilidad de guiar un grupo de personas, de enseñar? Si todo lo que yo soy y todo lo que hago me lo dio Dios. Y el día que yo me dejo guiar por el Señor, las cosas salen bien, la enseñanza sale correcta, en fin. Pero el día que yo deje de ser un servidor de Dios y empiece a buscar mis propios intereses, ese día me voy a sentir superior a alguien, ese día me voy a jactar de lo que no soy, de lo que no tengo. Que Dios me guarde y a usted también. Eso es, hermano. ¿De qué nos podemos jactar si todos estamos incluidos en el mismo cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu? ¿Cuál es la ventaja de alguien? ¿Por qué alguien se tendría que suponer superior? ¿Por qué alguien tendría que sentirse superior a otro? ¿Por qué? Por ignorancia. Porque está desconectado del reino de los cielos y está conectado con su alma enferma. Está conectado con un demonio que le hace sentir que es superior, que le hace sentir que los demás son indignos, que él tiene algo de más. La Biblia me está diciendo que Dios estableció la unidad entre usted y yo con Cristo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nos incluyó en un mismo cuerpo, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cuántos pertenecemos a la iglesia? Con funciones diferentes, pero con la misma dignidad. Con el mismo trabajo de aprender a ser obedientes, todos nosotros. ¿O no? Piénselo. Allí está. Y si nosotros estamos conectados con aquel que nos sumergió, que nos incluyó en el cuerpo de Cristo, hermano, eso se va a notar. Se va a notar cuando nosotros tenemos conexión con la palabra,
con el mandamiento, con el Espíritu Santo. Siempre se va a notar. ¿Qué cree usted que le está pasando a un cristiano que responde mal, que responde de mala forma, de mal genio, de mal talante, irritado, que se molesta frecuentemente, que tiene mala relación con su familia, con sus hijos, con su cónyuge? ¿De quién está conectado? ¿De Dios? No, hermano, no. ¿De quién está conectado o con quién está conectado ese ministro que se sube al púlpito y siempre es a alegar, a enojarse, a regañar, a tirar piedras, a invitar a los que no estén de acuerdo con él que se larguen? ¿De quién está conectado? ¿De su alma herida? ¿De Dios? No, de Dios no, no. Por eso, hermano, es importante que nosotros recapacitemos en esto. Conexiones, ¿con quién me conecto yo? ¿Qué tiempo del día permanezco conectado con Dios y qué tiempo del día me conecto con mis intereses, con mis problemas, con mis dificultades, con mi alma herida? Y eso se nota. Eso inmediatamente se nota porque deja de ser la persona tranquila, la persona prudente, sensata, reflexiva. Deja de serlo. Entonces ya empezó. Escucha, hermano, ¿con quién está conectado un cristiano que está lleno de ansiedad, que se pasea por su oficina, que se pasea por el lugar comiéndose las uñas, hermano, y eso, uy, Dios mío, eso no le pone cuidado a usted porque está tan preocupado y da vueltas y se la pasa así horas enteras? ¿Con quién está conectado? ¿Con el Espíritu de Dios? ¿Que le da paz? ¿Que le da tranquilidad? No, él no está conectado con nada que tenga que ver con el reino de los cielos. Él está conectado con el mundo y sus afanes, con el mundo y sus problemas. Él está conectado con él. Oiga, le cuento algo. Si la iglesia pudiera discernir cuando la persona que le enseña está conectado con el reino de los cielos o no, hermano, Dios mío. ¿Sabe? El que tiene que hacerlo es el Señor. Porque el Señor mismo es el que va poniendo en el corazón de las personas: venga, no esté ahí que se le va a hacer daño, ese suelta tanto veneno por la boca. No, váyase. Y la persona cada vez se pone más amargado y dice: claro, lo que pasa es que hay poquiticos porque esto solamente es para valientes, para un poquito de escogidos no más, porque es que… Mentira. Y nosotros tenemos que aprender a identificar con quién estás conectada, con quién estás conectado. ¿Con quién está conectado tu esposo, tu esposa? Aprende a discernirlo. ¿Con quién está conectado tu papá, tu mamá? Eso lo podemos ver. Con Jesucristo, qué bendición, lo felicito. Usted tiene el mejor padre. ¿Con quién está conectada su esposa? Usted tiene la mejor esposa. ¿Con quién está conectado su esposo? Usted tiene el mejor esposo si es con Cristo. Pero si es con el afán, con la ansiedad, con el hecho de que yo quiero, a mí me gusta y usted no me copia, y entonces, no. Estar conectado con la carne. Ayer veíamos cómo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida es lo que someten al mundo, y muchos cristianos sometidos en eso, conectados con los deseos de la carne, conectados con el deseo de los ojos, conectados con ese orgullo de la vanagloria de la vida, superiores. No me hable de ninguna manera porque tiene que tener cuidado. Eso es mentira, hermano. Ahora, póngale cuidado. Estamos nosotros, primera carta a los Corintios 12:13, y dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, no se le olvide, no hay superioridad en ninguno, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero recordarle que lo que más combatió el Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando estuvo en la tierra, si usted lee los evangelios, lo que más combatió el Señor Jesús fue los estratos, los niveles que los religiosos de ese tiempo querían imponer. Ellos se sentían superiores, alargaban todos sus flecos, sus tiaras, para sentirse superior a los demás, más santos. No se juntaban con unos, no se juntaban con otros.
Oiga, y se mordían en la lengua, se mordían el codo viendo que el Señor Jesús se sentaba con todo el mundo, con el ladrón, con la prostituta, con el publicano. Pues, ese maestro de ustedes no sabe ni lo que hace, vea, come con pecadores. Y entonces, el Señor, una de las cosas que más critica es algo que todavía se ve en el Evangelio, los estratos, el que la gente se dé un nivel, se dé una cierta posición, que uno es superior a otros. No, hermano, en el reino de los cielos no hay nadie superior a nadie, nadie. Todos estamos dentro de un mismo cuerpo, todos pertenecemos a un mismo Dios, a un mismo Padre, a un mismo Señor. El Señor decía, hermano, escribas y fariseos hipócritas, ustedes se hacen en la parte de adelante y les gusta que les llamen rabí, pero en el reino de los cielos no es así, así no es. Y eso les estallaba y eso les molestaba. Al final, el Señor Jesús no fue crucificado ni por hacer milagros, ni por echar fuera demonios, por sanar enfermos. No, no, no. Él fue crucificado porque destruyó la cultura judía, la destruyó. Esas costumbres de los ancianos, esos estratos, esos estatus. Que yo soy superior a ti, que cuando me veas tienes que inclinarte ante mí. Hermano, eso es basura. Pero en la iglesia cristiana todavía, pues al menos cuando yo conocí la iglesia, habían personas así, personas que no te daban la mano, personas que no aceptaban que le dijeras hermano. Era tan ofensivo decirle a un hombre hermano cuando uno no sabía que estaba saliendo como a, no sé, a compartir la palabra en una casa de oración, o que ya estaban abriendo de pronto una congregación en algún municipio cercano. Y uno por error le decía, hermano, buenas noches. Venga, hermanito, venga, hágame el favor. Míreme. Sí, señor. Uno desprevenido. Por favor, me llama pastor. Yo soy pastor. Bueno, perdóneme, hermano, yo no lo sabía. Pues discierna, hermano, discierna. O no tiene el Espíritu Santo. Y uno, Yo no me preocupaba de que me despeinaran porque ya estaba calvo cuando llegué a la iglesia cristiana. Pero hermano, eso era así. Y decía uno, ¿y estos qué o qué? Otras personas que ni te miraban, estaban en una dimensión espiritual tan alta que usted pasaba, hermano, Dios lo bendiga ahí. Ellos se sentían superiores a uno y le preguntaban chicaneándole. Y mi hermanito Héctor, ¿cuántos días de ayuno ha hecho ya? Yo empecé a ayunar antes de aceptar ir a una iglesia cristiana, porque el Señor me lo dijo. No, hermano, como 3 días. No, hermano, yo acabo de salir de un ayuno de 40 días. ¿Y para qué me lo dice? Yo preguntaba, ¿para qué me lo dice? Porque quiere chicanear, escúcheme, quiere sentirse superior, y eso no es estar conectado con Dios. Perdóneme, pero las personas que más se jactaron en la iglesia cristiana donde yo llegué son las personas más huecas que yo he conocido, las personas más vanas, más vacías de Dios. Estaban conectados con su ego, con su alma, con el propósito de ser reconocidos, con el deseo a través de la apariencia de ser nombrados como importantes, pero la gente espiritual no es así, hermano. No, no es así. Las conexiones de reino te hacen diferente, te hacen tranquilo, pausado, te hacen entendido, inteligente, sabio, reflexivo. No vas contestando de cualquier manera, no vas tomando decisiones porque me dio rabia, es que me sacó la piedra. No, hermanos, no. Esos son los que están conectados con su alma y hasta con un demonio por ahí. De la amargura y otros demonios. Hermano, escúchalo y verá que uno se conecta, hermano, de una manera impresionante. Porque yo reconocí que mientras fui gobernado por la amargura, también me gobernaban demonios. En ira, en pleito, en contienda, en enemistades, en la falta de perdón, en el desearle la muerte a los que yo percibía mis enemigos. Así no los percibieran mis enemigos.
Simplemente porque no estaban de acuerdo conmigo, entonces ya los ponía en un punto que no me importa que se muera. Eso no es estar conectado con Dios. La presencia del Señor se manifiesta cuando la persona es guiada por el Espíritu Santo, gobernada, instruida por el Espíritu de Dios. Ahora, póngale cuidado lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice esto, determinando unidad con Cristo, determinando una determinación a renunciar a aquellas cosas de este mundo, a los intereses carnales. Mire, hermano, léalo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Deténgase ahí. Lo que está diciendo Pablo es algo que todos nosotros lo podemos entender. Cuando una persona está conectada con el reino de los cielos, cuando una persona está en comunión con la presencia de Dios, las cosas de este mundo no son tan importantes. No, las riquezas, la fama, el que la gente me acepte, el que la gente me aplauda, eso ya no es tan importante. Es importante obedecerle al Señor. Y uno empieza a reconocerlo, ¿sabe qué? Póngale cuidado, dos extremos. La persona que está desconectada del Señor, de la gloria de Dios, a esa persona se le dice, hermano, hermana, respete a su marido. Marido, a ver, trate bien a su esposa. Él dice, no, pastor. Ella dice, ay, pastor, a usted le es muy fácil decir eso. No, pastor, yo no puedo. Uy, mejor dicho, ¿qué pasaría si yo me pusiera a hacerle caso a mi marido? Porque ella piensa que no se lo merece. Esa persona está desconectada de Dios, de la presencia del Señor, del reino de los cielos. Está muy conectada con su razonamiento, escúcheme, con su argumento humano. Pero en el otro lado está el que dice, puede que sea difícil, pero lo voy a hacer. Si la Biblia dice que trate bien a mi esposa, aunque ella no se lo merezca, aunque se quiera enseñorear de mí, aunque quiera sacar ventaja de mí, ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Porque al estar conectado con el reino, con el Espíritu de Dios, con la presencia del Señor, sabe que lo más importante en esta tierra es obedecer al Señor. No alcanzar la victoria y decir, sí ve, yo tenía razón. Yo conozco, mire hermano, yo conozco muy bien, tratando con más de 500 servidores, yo conozco muy bien quién está conectado con Dios, con la presencia del Señor, y quién con su propio ego. Hermano, mire, pasó, no, yo no, olvídese, es que esos son chismosos. Ese no está conectado sino con su carne. Pero cuando la persona escucha y dice, sí, pastor, me equivoqué, me voy a corregir, esa persona, ¿sabe qué? Tiene una conexión, una unidad con el Espíritu de Dios. Y se está dejando guiar. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que cuando usted y yo estamos bien conectados con el reino de los cielos, con la presencia del Señor, lo que para otro es vergonzoso, para nosotros no es vergonzoso. Lo que a otro le da ira, a usted le da satisfacción. Lo que otro lo hace enojar, usted lo agradece. Que alguien venga y lo corrija, usted ve amor en esa persona que lo corrige. Pero el que está conectado con la tierra, el que está conectado con su alma, con su amargura, ahí mismo explota. No, ¿y usted por qué me tiene que corregir? ¿Quién dijo? Olvídese, yo para eso tengo el Espíritu Santo. Da risa. No, pero ustedes piensan que yo me supongo esto. No, yo lo he vivido, yo lo he visto. Que pretenden decir que están guiados por el Espíritu de Dios, pero no hay sino ira, no hay sino amargura, no hay sino soberbia, altivez. En cambio, el que de verdad está conectado con el Señor se agacha, se humilla, porque él sabe que no se está humillando delante de un hombre, se está humillando delante del Señor, y el Señor lo va a recompensar, el Señor lo va a exaltar. Ese es el propósito de aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Entonces dice Pablo, mire, ya mis intereses no son importantes.
Por encima de mis intereses están los intereses de Dios, los intereses de Cristo. Y yo lo entiendo, hermano, porque a veces para el cristiano la prioridad más grande en esta tierra es volverse rico, es volverse famoso, y se desespera y hace cosas para hacerse conocer y todo lo demás. Otros hermanos trabajan, calladitos, están ahí, persistentes, constantes, sin buscar la gloria del hombre, sin buscar la fama ni la fortuna, no. Si el Señor lo enriquece bien, si no, Él no va a torcerse, Él no va a hacer nada indebido. Léalo conmigo de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, mi vida no está para satisfacer mis propios intereses, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo. Ahora la vida del cristiano debería ser para cumplir el propósito de Dios. Si el Señor le dice, mire, mujer, guarde silencio, deje de alegar, deje de contestar a todo lo que su marido amargado le dice, así no va a obtener nada. Ella inmediatamente va a decir, sí, Señor, bueno, Señor, está bien. Señor, sí, Señor, así lo voy a hacer. Pero dígale a la persona que está conectada con su alma, con sus heridas, no, olvídese, y entonces, ¿qué? ¿Y yo qué o qué? Entonces la boba de siempre, pues, agachando la cabeza siempre. ¿Hasta cuándo? No, eso no es justicia, eso no es justo. Pablo dice, no, ya yo no tengo intereses en esta tierra. Lo que el Señor me diga, eso quiero hacer, porque estaba conectado con el reino de los cielos. Tenía una conexión con el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a determinar eso. Que el Señor nos ayude a identificar que usted y yo cada vez queremos estar más conectados con Dios y menos conectados con la carne. La carne, hermano, nos hace perder. El Espíritu nos lleva siempre por el camino de salvación. ¿Quién dice amén a eso? Gálatas, leamos esto y oramos. Gálatas capítulo número 5, versículo número 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad es como un camino recorrido, lo que usted y yo hacemos todos los días. Eso es caminar, andar. Va para el trabajo, vuelve para la casa. Ese es el diario vivir. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay algo muy importante allí. Cuando se está conectado con la carne, cuando se está conectado con los deseos del alma, con la insatisfacción del alma, entonces la persona va a llevar a término lo que maquinó en la mente. Los deseos de la carne es algo que está en la mente del ser humano. Pero satisfacción es completar, es terminar, es concluir, es llevar a cabo. Y la Biblia dice, no, espérese, usted no está conectado con el mundo, usted no está conectado con el pecado. Entonces no satisfaga los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una doble conexión ahí. Por momentos está conectado con el mundo, con los deseos, con las pasiones, pero por otro lado entonces en los momentos de oración se conecta con el Señor, llora, pero eso no le dura mucho. No. Dice el versículo 18, pero si sois guiados, ser guiado es estar conectado. ¿Quién nos guía? Esa pregunta sería bueno que nos la hiciéramos siempre. ¿Quién nos guía? ¿Con quién estamos conectados? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No, nadie te puede juzgar, nadie te puede señalar, porque caminar en el Espíritu es estar conectado con el reino de los cielos y hacer siempre lo que el Señor dice. Desear y procurar el bien para los demás. No vengarnos nosotros mismos, no insultar a nadie, no levantarle la voz al que nos grita. No, hermano, de una manera tan irreprochable que el demonio no tenga nada que decir de nosotros, porque conectados siempre con el Espíritu vamos a responder como espirituales, conectados con el alma vamos a responder como carnales, y de eso no se trata. Amén. Entonces acuérdese de esto. ¿Con quién estoy conectado yo? Usted pregúntese lo mismo. ¿Con quién estás conectado? ¿Con quién estás conectada? ¿Cómo respondes en los momentos que se presentan en tu vida cuando estás bajo presión? ¿Qué sale?
Es una forma de ver con qué estamos conectados. En los momentos de presión, ¿qué sale de ti? Si usted exprime una naranja, va a salir naranja, ¿sí o no? Si exprime un lulo, se chuza las manos, pero sale lulo. ¿Cómo puede un cristiano decir que está lleno de Dios cuando viene una presión, cuando viene una situación difícil y lo que sale de su alma es ¡bah! Y gritos y quiere pelear? No, Dios conoce mi corazón, yo soy lleno del Espíritu Santo? Es mentira. ¿Quién sabe si estaba conectada por allá o conectado por allá con una telenovela llena de enredos, llena de chismes, llena de todo? Esa es la conexión que muchos cristianos pueden tener. Cuidémonos nosotros. Dígale al que tiene a su lado, cuidémonos nosotros. Claro.